El Pan de Vida, un programa de estudios bíblicos diseñado para brindarle un mejor entendimiento de la palabra de Dios junto al hermano José Antonio Reyes. Bienvenidos a Compartiendo el Pan de Vida. Bienvenido a nuestro programa Compartiendo el Pan de Vida, un programa que se dedica exclusivamente al estudio de la palabra de Dios. Bienvenido, estamos estudiando el Evangelio de San Marcos y hoy estaremos estudiando la última lección de esta serie de 13 lecciones. Con ellas hemos ido a través de este maravilloso libro, este Evangelio que según los historiadores bíblicos y las autoridades en la Biblia fue el primer Evangelio que nos fue entregado a la iglesia cristiana. Así es que le doy la bienvenida al programa de hoy. Quiero pedirle que busque su Biblia, la tenga a mano, la abra en Marcos 15. La lección de hoy va a cubrir el capítulo 15 desde el verso 16 hasta el capítulo 16 y verso 20. Claro, no tendremos tiempo para leer toda esta porción, solo vamos a leer del verso 21 hasta el 37. Así que consiga la Biblia, tenga papel y lápiz a mano, tome notas. En el día de hoy vamos a estudiar la lección número 13. Y la hemos titulado Consumado es. Vamos a leer en este momento en Marcos 15, verso 21 hasta el 37. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios, y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, encarneciendo, se decían unos a otros, con los escribas, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabachthani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. En la semana de la Pasión, que ya hemos dicho, la semana más importante que ha vivido la raza humana en toda la historia, son estos 7 días, desde el domingo de la entrada triunfal hasta el domingo de la resurrección. Y en el día de hoy vamos a estudiar los hechos que ocurrieron el viernes, desde las 6 de la mañana en adelante. El Señor Jesucristo fue arrestado el viernes en la madrugada del jueves, o sea, a principios de comenzar el día viernes. Y vemos que en esta lección en particular, los 4 eventos que estudiaremos en esta última porción del Evangelio de Marcos, nos presentan la esencia de la doctrina fundamental del cristianismo. Usted no puede tener falsedad en estas enseñanzas porque son esenciales en el cristianismo. En primer lugar, la muerte del Señor Jesucristo. Los versículos 16 al 41 nos presentan este hecho. Ayudan en primer lugar a Cristo a cargar la cruz. En el estudio pasado encontramos que Pilato entregó al Señor Jesucristo en manos de un grupo de soldados, de una compañía de soldados,
para que lo llevaran a la cruz. A esta gente, cuando los crucificaban, los romanos le daban una marcha por toda la ciudad para así hacer una demostración pública de que el crimen no pagaba, y a las personas culpables de pecado, especialmente criminal, o sea, de una culpa criminal, lo llevaban marchando por las calles de la ciudad desnudo. Recuerde que era una cosa terrible. Y a Cristo, mientras lo llevaban en el camino hacia la cruz, Cristo cayó. Entonces, estaba tan agotado. Recuerde, Cristo no había dormido en esa noche. El Señor Jesucristo sufrió en Getsemaní algo que podía hasta aún causarle la muerte, porque el Señor allí sufrió tremenda agonía, dice. Luego, el asunto cuando Pedro lo negó, cuando Judas lo traicionó, en casa de Caifás, dice la Biblia, lo golpearon, le dieron bofetadas. En casa de Anás le hicieron lo mismo. El Sanedrín también hizo lo mismo al Señor. Él había sufrido mucho, su rostro prácticamente había sido desfigurado. Cuando Pilato lo tomó, dice que lo azotó también. Y ese hecho de darle azotes podía matar a cualquier persona. Cuando lapidaban los romanos, mucha gente morían porque sus espaldas eran oloradas, y era un látigo terrible ese de los romanos. Y a Cristo, Herodes también dice que se burló de él, había una burla continua. Le pusieron una corona de espinas y el Señor botaba sangre de su cabeza. Amados amigos, le arrancaban la barba así de una manera criminal a aquella gente. Y el Señor Jesucristo sufrió una agonía terrible. Y había sido tan agotado su cuerpo que él cayó mientras llevaba la cruz hacia el Calvario. Pero allí iba un hombre pasando, que era un gentil, Simón de Cirene, que dice la palabra que le pusieron la cruz de Cristo los soldados romanos, y ellos tenían autoridad para hacer eso, para que él terminara de cargar la cruz hasta el Calvario. Ahora, esto fue muy especial porque Dios estaba en ese programa. Y usted sabe, la gente que cargaban la cruz, con eso también daban a entender que ellos eran culpables. Ahora, como Cristo no era culpable, Dios el Padre obró de tal manera que otra persona cargara la cruz hasta el Calvario. Mientras Cristo caminaba, la burla se iba intensificando. Una de las cosas tristes, la muerte del Señor, no solamente fue el sufrimiento físico, pero también el sufrimiento emocional, el sufrimiento de la burla de la gente. En primer lugar, Pilato se burló terriblemente del Señor, escribiéndole el título Rey de los Judíos. Esto Pilato lo hizo como una mofa, como una burla. Y cuando Pilato le entregó a Cristo a la guardia que lo iba a llevar hasta el Calvario, la guardia cogió a Cristo como un juguete para jugar. Dice que se llamó la compañía, y entonces le quitaron sus ropas al Señor Jesucristo, le pusieron una capa para hacerlo ver como si fuera un rey, una capita que apenas le cubría hasta la cintura, y entonces empezaron a darle de bofetadas, y dice la Biblia que le escupieron el rostro, el hombre escupiendo a Dios. Y luego dice la palabra que le daban en la cabeza, donde tenía una corona de espinas, y le enterraban esas espinas en el cuero cabelludo. Y después se hincaban delante de él, haciendo mofa de él y diciendo, oh Rey de los Judíos, oh Rey de los Judíos. Todos estos vituperios el Señor Jesucristo los tiene que sufrir. Mientras iba por las calles de Jerusalén prácticamente desnudo, la gente se mofaban de él, se reían de él. El Señor sufre la mofa de aquella gente, aún sufre la mofa cuando lo ponen en el medio de los dos criminales. Cristo fue crucificado en el centro, la cruz del centro. ¿Y usted sabe por qué hicieron eso? Porque la cruz del centro era el peor de los criminales, lo ponían en el centro. Y aún en eso trataron de traer vituperio sobre el Señor Jesucristo. La palabra dice que la gente, a él lo crucificaron en un sitio público, y mientras la gente pasaba por allí se burlaba y decían, tú que derribas el templo, como leímos en este pasaje, y en 3 días lo edificas, desciende de la cruz y sálvate. La Biblia también nos dice que los sacerdotes, los escribas que habían llevado a Cristo hasta ese momento terrible que lo crucificaran, llegaron también a la cruz para reírse de él y decirle, tú que eres Rey de los Judíos, desciende de la cruz y sálvate a ti, sálvanos a ti mismo, tú que salvaste a otro, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Esa era la última tentación satánica. Y aún uno de los criminales que moría al lado del Señor Jesucristo empezó a burlarse y a decirle también, tú que eres, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz y sálvate a ti, sálvanos a nosotros también. Así es que hubo burla de todos lados sobre la persona del Señor Jesucristo. Vemos como el hombre, en el 6º día de la creación, el hombre fue creado en el huerto del Edén.
Pero este es el sexto día de la semana de la pasión y el hombre crucifica al Dios que vino a salvarle y a identificarse con sus pecados y maldades. Bueno, la enseñanza de la muerte de Cristo es muy importante. Él murió y hay un tiempo muy especial. A él Pilato lo entregó a las 6 de la mañana. San Juan nos dice que fue a la hora sexta, en la hora romana, a las 6 de la mañana entregaron a Cristo para ser crucificado. A la hora tercera, hora judía, las 9 de la mañana lo crucificaron. Mientras Cristo pendía de la cruz desde las 9 de la mañana hasta la hora sexta, que es la hora de mediodía, Cristo pronunció sus 3 primeras palabras. Perdona a los padres que no saben lo que hacen, fue su primera palabra, palabra de perdón. Luego dice, madre, ahí tu hijo, hijo, ahí tu madre, encargando a María, a su discípulo amado Juan. Luego dice a uno de los criminales que murió con él y que creyó en Cristo. Gracias a Dios no se burló, pero el otro creyó, Dimas. Entonces Cristo dice, estarás conmigo en el paraíso. Dio sus 3 primeras palabras en estas 3 primeras horas mientras pendía en la cruz del Calvario. Pero desde la hora sexta hasta la hora nona, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, hubo tinieblas en este mundo. El cielo, el sol no dio su luz, se avergonzó, sintió lo terrible de aquella escena que había en el Calvario. La tierra abajo tembló. Amigos, por 3 horas Cristo sufrió la agonía terrible al ser dejado por el Padre Celestial, y ese es uno de los sufrimientos más terribles del infierno, es cuando Dios el Padre totalmente abandona a un alma. Y Cristo, precisamente esa era la agonía que hizo que Cristo en Getsemaní sudara gotas como de sangre, el sudor. Y él pidió, Padre, si es posible, pase esa hora de mí. Pero no era posible. Él tenía que morir en la cruz del Calvario, sustituto por usted y por mí, para que usted y yo podamos ir al cielo. Y por 3 horas, Cristo fue abandonado por el hombre, abandonado por sus discípulos, abandonado por todo y aún abandonado por Dios. Y eso nos habla de gracia. Cuando usted mira en esas 3 horas llenas de oscuridad, y el Hijo de Dios pendiente de aquella cruz terrible entre el cielo y la tierra, esta era la muerte más terrible que se podía dar, la muerte de cruz. El hombre no se ha inventado una muerte más dolorosa que esa. Aún después, al poco tiempo, esta muerte terrible se anuló, y ninguna nación hoy en día, por mala que sea, por terrible que sea, no usa la cruz, porque es el método más inhumano de sufrimiento. Y Cristo sufrió en la cruz del Calvario el terrible tormento de la cruz para salvarle a usted y a mí. Bueno, hermanos, Él murió, realmente expiró. Después de la hora de las 3 de la tarde, Cristo exclamó sus últimas 4 palabras. Dijo, Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ya no podía hablar más, su lengua estaba tan seca, había perdido sangre y se había desangrado prácticamente. Pero dijo, sed tengo. Y un soldado le puso una poquita le pasó una esponja de hiel sobre sus labios, y con eso Cristo tomó nuevas energías y pronunció sus 2 últimas palabras. Consumado es. Y esa palabra era una palabra de triunfo. La obra de redención había sido terminada. Su papel de buscar y salvar lo que se había perdido había terminado. Y luego pronuncia su última palabra: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y voluntariamente, Cristo murió voluntariamente, entregó su vida al Padre. Luego viene la doctrina de la sepultura del Señor. Es muy importante, porque en el sepulcro es donde termina la humanidad de Cristo. De allí del sepulcro Cristo se levantará con un cuerpo totalmente glorificado, pero hasta ese momento, hasta el sepulcro, llegó la humanidad de Cristo vestido de carne y sangre, igual que todos nosotros. Ahora, la muerte es para Jesús el fin no solo del dolor y la agonía, sino también de los insultos y todos aquellos ultrajes que él había padecido. Hay 3 clases de testigos que atestiguan acerca de la muerte de Cristo. En primer lugar, el centurión romano que estaba cerca de la cruz. Estos hombres eran expertos, y cuando ellos dejaban el lugar de la crucifixión tenían que estar seguros de que aquella víctima había muerto. Y uno de los soldados, nos enseña Juan, Marco no nos lo dice, traspasó el costado del Señor Jesucristo y salió agua y sangre, que mostraba que Jesús había muerto. Y el centurión tenía que darle una prueba a Pilato de que el Señor había muerto, y aquel centurión, cuando Cristo expiró y vio aquella manera tan preciosa como Cristo se fue de este mundo, aquel centurión dijo, verdaderamente, este era Hijo de Dios.
y él testificó de que Cristo había muerto ante Pilato. Las mujeres que siguieron a Jesús desde Galilea hasta Jerusalén también testificaron cuando se fueron de allí de que Cristo había muerto. Ellas vieron donde pusieron el cuerpo del Señor. Los dos discípulos secretos del Señor, José de Arimatea y Nicodemo, que lo enterraron, ellos se dieron cuenta también que estaban enterrando a un hombre muerto. Usted sabe, aquellos hombres amaban mucho al Señor. Si ellos hubieran visto que había algo de vida en el cuerpo inerte de Jesús, no lo hubieran metido en la tumba, como mucha gente después van a tratar de acusar de que solamente Cristo se desmayó y que en el frío de la tumba Él resucitó. No, amigos, esos fueron los enemigos de Cristo, que trataron de traer muchos errores para confundir la fe cristiana, pero Cristo murió en la cruz del Calvario y Cristo fue sepultado, y usted puede visitar la tumba vacía en estos días que está allí en Jerusalén. Bueno, para enterrar al Señor hubieron muchos preparativos, porque Nicodemo y José de Arimatea tuvieron que prepararse rápido, ir donde Pilato, pedir el cuerpo del Señor, embalsamarlo en especies aromáticas, ponerlo en las sábanas y ponerlo en el sepulcro, y eso en solo un asunto de 3 horas, porque el sábado judío estaba por venir y toda obra la tenían que hacer antes de las 6 de la tarde. Así es que en unas 3 horas José de Arimatea y José fueron usados por Dios, Nicodemo y José de Arimatea, para sepultar al Señor. Bueno, la tercera enseñanza preciosa de la doctrina cristiana es la resurrección de Jesús. Y Marcos 16, 1 al 18 nos enseña esta hermosa verdad. Aunque nadie vio resucitar al Señor Jesús, no hay hecho histórico, mi amigo, mejor comprobado que este. En realidad, si Cristo no hubiera resucitado, la fe cristiana sería vana, no tendría valor si Él solamente hubiera muerto en la cruz, si solamente hubiera sido sepultado en el sepulcro, pero no resucita, nuestra fe sería vana. El mensaje de la resurrección es el mensaje central de la iglesia en el libro de los Hechos. La iglesia continuamente estaba predicando que Cristo había resucitado, y ese fue el mensaje que cambió el mundo. Alabado sea el Señor. Es la resurrección la que finalmente prueba que Jesús es lo que reclamó ser, o sea, el Hijo de Dios. Si Cristo no hubiera resucitado, pues todo lo que él había reclamado de que era Hijo de Dios se hubiera perdido. Hubieron apariciones de Cristo, por lo menos el primer día de la resurrección hay 5 apariciones de Cristo, y que a Él lo vieron ese día. Está la aparición ante María Magdalena, está la aparición ante las mujeres, que el domingo de resurrección, Cristo el sábado descansó allí en la tumba, pero el domingo de resurrección Él se levantó, y las mujeres que fueron las últimas en dejar la cruz el viernes, llegaron el domingo con especias, porque ellas creían que Cristo todavía estaba muerto. Pero aquellas mujeres fueron también las que vieron por segunda vez, María Magdalena la primera, las mujeres la segunda, que vieron al Señor resucitado. Luego el Señor se le aparece a Pedro, después se le aparece a 2 discípulos que van en camino hacia la aldea de Maús, y luego se le aparece a los 10 discípulos, excepto Tomás, a los otros 10 que están reunidos para esperar allí juntos, y Cristo se le aparece cuando tenían miedo por causa de los judíos, y Cristo penetra en el aposento alto donde estaban y les dice: paz a vosotros. Así es que, hermanos, Cristo también le da tanto a las mujeres como a los discípulos un mensaje para proclamar. Le dice: digan al mundo que no está aquí, ha resucitado. Ese fue el mensaje que le dieron los ángeles a las mujeres. Vayan y díganle a los apóstoles que los va a esperar y los va a ver en Galilea. Por 40 días Cristo estuvo después apareciéndosele frecuentemente a los apóstoles. Pero el primer día del domingo, el primer domingo de resurrección, Él se apareció por 5 ocasiones ante personas que fueron testigos oculares de aquel gran hecho. También encontramos que Cristo entrega la gran comisión a la iglesia durante este tiempo después de su resurrección, cuando se encuentra con ellos allá en el monte de Galilea. Cristo nos entrega el mensaje que debemos proclamar en la gran comisión, el ministerio que debemos cumplir y el poder divino con el cual éste será respaldado. Cristo nos dijo: vayan y prediquen este mensaje a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Y estas señales, nos da autoridad, seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, quitarán serpientes, si bebieren cosas mortíferas no le dañarán, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¡Qué glorioso! Él nos da el mensaje y nos da el poder que tenemos
que necesitamos para proclamarlo. Bueno, otra enseñanza preciosa que tenemos en el libro de Marcos, en los versículos 19 y 20, es la ascensión del Señor Jesucristo. Jesucristo ascendió hasta los cielos de una manera gloriosa. Nos enseña aquí el Evangelio de Marcos en esta última porción. Al ascender al cielo, Cristo desarrolla un nuevo ministerio. Dice así la Biblia: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Cristo ascendió a los cielos. Él resucitó. Él estuvo por 40 días con sus discípulos y luego, de una manera preciosa, desde el Monte de los Olivos, frente a Jerusalén, el Señor ascendió hasta los cielos. Él ascendió y empezó un nuevo ministerio, o sea, una nueva fase de su ministerio. ¿Sabe cuál? Cristo es ahora sacerdote, el único sacerdote eterno, el sumo sacerdote del pueblo del Señor. Amado hermano, y desde allí, desde el cielo, Cristo está orando por su iglesia, por su pueblo. Él dice: aquí en la palma de la mano te tengo esculpida. Cuando Cristo se mira las manos, allí todavía están las marcas de la cruz. Y Él dice: en las palmas de la mano te tengo esculpida, y delante de mí están tus muros de día y de noche. Y aunque la mujer se olvide de lo que dio a luz, yo no me olvidaré de ti. Es preciso saber que Cristo está llevando a cabo un ministerio ahora de oración. Y cuando alguien desarrolla un ministerio de oración, usted está haciendo el principal de los ministerios, porque ese es el ministerio que está desarrollando Cristo ahora. La oración puede mucho. Él está orando por nosotros. Cuando Pedro iba a ser zarandeado por Satanás, Cristo le dijo: Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte, para tratar de destruirte, pero no temas, yo he orado por ti. Gracias a Dios que Cristo está orando por nosotros. Él ascendió a los cielos, mis amigos, y desde allí un día viene pronto. En el libro de Hechos, que sigue a la historia de los evangelios, encontramos los ángeles diciéndole a los discípulos, cuando Cristo ascendió desde el monte de los olivos, diciéndole a los discípulos: ¿por qué miráis al cielo? Este mismo Jesús, como fue tomado de vosotros al cielo, así mismo volverá. Y Cristo viene por su pueblo. Qué hermoso es recibirle a Él, es recibir el perdón que Él nos otorga, porque Él pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él murió por usted, Él sufrió el infierno, usted no tiene que sufrirlo. Él sufrió la ira de Dios, el Padre, en el Calvario, y por eso usted ni yo tenemos que sufrirla. Él ha ganado salvación por gracia, y Él le ofrece perdón gratuito a todo aquel que cree. Y un día Él viene, amigo. Él nunca falló en ninguna de sus promesas, y la Biblia habla más de la segunda venida de Cristo que aún de su primera venida. Así es que yo le invito para que usted en este día se pregunte profundamente. Mi pregunta a usted, después de terminar este precioso estudio, es: ¿conoce usted al Cristo resucitado? ¿Vive Cristo en su vida? ¿Le ha confesado usted como Señor y Salvador? Mi amigo, si usted no lo ha hecho, yo le invito para que este día, en este momento, usted se decida a recibir al Señor en su vida. Este glorioso Evangelio de Marcos presenta al siervo soberano de Dios, que termina hablándonos de trabajo, manda a la iglesia a trabajar. Durante 3 años y medio de ministerio en la tierra, Él realmente cumplió su hermosa labor de servir y dar su vida en rescate por muchos. Luego de Jesús ascender al cielo y sentarse a la diestra de Dios, mi apreciado amigo, ofrece a todo aquel que crea una salvación por gracia y le da también poder para que pueda ser un servidor del Señor Jesucristo. Los apóstoles fueron fieles en su trabajo en sus días. Y Marcos testifica, terminando su evangelio, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían, porque Cristo estaba con ellos. Hoy en día, en todo el mundo, los discípulos del Señor son llamados a dar un testimonio fiel y brindar un servicio sacrificado a una sociedad que está herida y necesitada. Dios mandó a los discípulos a trabajar y nuestra tarea hoy es de trabajar. Recuerde, el Evangelio de Marcos lo podemos dividir en la siguiente forma. Los primeros 9 capítulos nos enseñan que el Señor vino para servir y no para ser servido, y pasó toda su vida sirviendo y ministrando. El capítulo 10 es como una marca en medio de Marcos. Y de ahí en adelante el Señor ofrece su vida. Como dice Marcos 10:45, grábelo en su mente.
porque el Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Será usted uno de esos muchos que acepta al Señor? En este día yo quiero orar por usted. Permítame orar por usted, ahora mismo. Oremos. Padre, te alabamos y te damos gracias por este Evangelio. Te pido que para tu iglesia, Señor, tú derrames el espíritu de siervo en cada uno de nuestros corazones. Y que de hoy en adelante, Señor, salgamos por todas partes sirviendo, haciendo la obra. Y cuando sirvamos, Cristo nos va a acompañar con señales, prodigios y milagros, sanando a los enfermos, salvando a los perdidos, alimentando al pobre, oh Señor, consolando a la viuda, ayudando al huérfano. Ayuda a que la iglesia se envuelva totalmente, cada creyente, oh Señor amado, nos envolvamos en servirle a una humanidad que está herida, que sufre y que agoniza. Padre, te pido por este amigo que en este día viene para recibir a Jesucristo, que le otorgues esa gracia divina. Tú diste su vida, Señor, por él, para que él fuera salvo. Gracias porque tú nos salvas por gracia. Oh Señor, otórgale tu perdón. Dale paz a esta alma. Oh Señor, que él nazca en la familia de Dios y que tenga el sentir de Cristo, que es un sentir de servicio. Oh Padre, gracias una vez más por el privilegio de haber estudiado tu palabra. Oh Señor, ayúdanos a ser ahora hacedores de ella y no solo oidores. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.